Resolución número 10, Lima, 17 de mayo de 2024. Vistos y oídos en audiencia pública los recursos de apelación interpuestos a favor de los sindicados Huitberto Nicanor Boluarte Segarra, Noriel Chingay Salazar, Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, Jorge Chingay Salazar, Jorge Luis Ortiz Morreros y el Ministerio Público, contra el extremo de la resolución número 1 del 10 de mayo de 2024. Los 5 primeros en cuanto al requerimiento de detención preliminar con incomunicación por el plazo de 10 días naturales, y el último, esto es, la Fiscalía, contra el extremo de la misma resolución que establece como plazo de detención preliminar el de 10 días, con motivo de las diligencias preliminares seguidas por la presunta comisión del delito de organización criminal y otro en agravio del Estado. Intervino como ponente la jueza superior Torre Muñoz, considerando primero. He de destacar que el juez de investigación preparatoria nacional competente, luego de recibido el requerimiento fiscal conforme corresponde, dentro del plazo legal, pide la resolución número 1 del 10 de mayo de 2024, inserta esta en el tomo 5, a fojas 2309 y siguientes, estimando el pedido fiscal en parte a razón de declarar fundado el requerimiento presentado por el representante del Ministerio Público sobre detención preliminar judicial incomunicada de 8 investigados por el plazo máximo de 10 días naturales, conforme al detalle que el mismo juez hace contener en la resolución acotada. Entre otros extremos que han sido sujetos su trámite impugnatorio de conformidad con el artículo 420, inciso primero del Código Procesal Penal. El juez, según el tenor de la resolución acotada, cumple con abordar los requisitos dentro de su óptica y criterio jurisdiccional sobre la detención, las exigencias a las cuales se contrae el dictar una detención preliminar judicial contenida en el artículo 261, inciso o numeral 1 del Código Procesal Penal. Esto es, aborda las razones plausibles para considerar que una persona ha cometido un delito sancionado con pena privativa de la libertad superior a 4 años y por las circunstancias del caso puede desprenderse cierta posibilidad de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad. Así pues, como queda anotado, el tribunal advierte que el juez, bajo su criterio, acoge casi en su totalidad los fundamentos del Ministerio Público, que quien, como persecutor del delito, ha sido puntual y minucioso en los extremos en los cuales pretende la detención preliminar judicial ahora en estadio de apelación. A mérito de la decisión judicial, esta surte sus efectos y son detenidos los recurrentes anteriormente mencionados, quienes
directa y a través de sus abogados han intervenido en esta audiencia de apelación. Nos referimos a Boluarte Segarra, Chingay Salazar, Noriel, Castañeda Segovia, Ortiz Morreros e incluso el evadido Jorge Chingay Salazar a través de su defensor. De igual manera, el Ministerio Público, teniendo en cuenta no estar conforme con el plazo de la detención preliminar judicial impuesta por el juez de primera instancia. Así tenemos que, instalada esta audiencia, las partes, luego de la acreditación respectiva, procedieron a sustentar sus agravios y lo que pretenden en esta instancia superior. En igual sentido, la señorita representante del Ministerio Público, quien incluso haciendo una intervención importante y reflexiva, al finalizar el contradictorio, señaló que simplemente cumple su labor funcional de perseguir el delito y que no tiene ninguna posición particular o personal contra ninguno de los imputados, los investigados, perdón, en el presente caso. Lo anotado vamos a considerar contenido en el primer considerando. Segundo, argumento de las partes procesales. 2.1, posición de las defensas apelantes, Wilberto Nicanor Boluarte Segarra. Sobre el aludido investigado, ha quedado establecido con plena claridad de que la materia de impugnación es el peligro procesal, tal y conforme se hiciera hincapié, y la defensa lo ha sentido de esa manera, procediendo a alegar al respecto. En su escrito recursivo ha señalado que no se ha verificado la existencia de peligro de fuga o de obstaculización, al no existir dato objetivo que haga suponer el ser proclive a fugar u obstaculizar la averiguación de la verdad. B, que su patrocinado posee arraigo económico acreditado con su hoja de consulta RUC extraída de la página de la SUNAT, donde no solo se indica que tiene la condición de habido, sino también su RUC se encuentra activo. C, la gravedad del delito, señala, no es suficiente razón para dictar mandato de detención preliminar, pues de lo contrario, según el juez, frente a una pena grave, la detención se aplicaría en automático, pasando por alto criterios cautelares, penales y garantías constitucionales que le asisten al imputado. Es más, aduce que el juez llega a contradecirse, pues ha reconocido que su defendido posee arraigo familiar y domiciliario, pero que por la gravedad de la pena se va a fugar. D, en cuanto a la magnitud del daño causado, aludido por el juez, acota también, no se describe es decir, el acuo no habría señalado concretamente cuál es el daño y su magnitud generada, en este caso concreto. E, se refiere a pertenencia a una organización criminal, pero este indicador resulta insuficiente, a criterio del letrado, para justificar la imposición de una detención. Al estar proscrito, utilizar razonamiento probabilístico de peligro procesal basado solo en la gravedad de la pena y la imputación de pertenencia a una organización criminal. F, también afirma en su escrito recursivo que el juez ha afirmado existir posibilidad de obstaculizar la actividad probatoria al haber presentado su abogado un escrito a fin de que la carpeta que contiene esta investigación, la número 11-2023, sea derivada a la primera Fiscalía Provincial Corporativa especializada
en delitos de corrupción de funcionarios para que sea acumulado a la carpeta fiscal número 9-2024, aduciéndose direccionamiento de su caso a otra fiscalía. G. Sustentarse en la declaración de un agente encubierto quien manifestó que el abogado Mateo Castañeda Segovia pidió que le informe cómo iba la investigación contra su patrocinado Boluarte Segarra y si estaba siendo investigado por la EFICOP. Perdón. Con apoyo del equipo especial de la Policía Nacional, pidiéndose que el personal policial interceda con la fiscal Barreto para que apruebe el escrito de derivación de la carpeta antes mencionada. Lo referido, señala, no constituiría peligro de obstaculización al ser una solicitud legítima de un litigante que al final va a ser resuelta por el fiscal en el momento que considere pertinente. Es más, no se señala, conforme advierte de la recurrida, que se habría indicado en forma cierta y objetiva que hubiera ejercido algún nivel en controlar el curso causal del acto pedido, refiriéndose a la atribución que se aduce al abogado Castañeda Segovia, también comprendido en esta investigación. El juez no habría desarrollado suficientemente el juicio de proporcionalidad e idoneidad de la medida. Decir de que de no aplicarse la detención se alertaría a los imputados y estos se fugarían del país o pasarían a la clandestinidad, considera una especulación vacía de contenido. Es más, la fuga de un imputado no debe implicar el fracaso de una investigación, como afirma el juez. En sentido contrario, el juez es quien no justifica esa afirmación. Ante esta sala superior, el señor abogado de la defensa reiteró los argumentos señalados en su escrito recursivo, acotando adicionalmente que el acuo debió haber individualizado su razonamiento y no hacerlo en bloque, lo cual, al haber procedido en contrario, lo califica de un error procesal. No encontrando así un desarrollo apropiado sobre la proporcionalidad de la medida impuesta. Además, el juez en la recurrida no habría identificado las diligencias que requiere el Ministerio Público efectuar con su patrocinado. Al correrse traslado a la representante del Ministerio Público, ha replicado de manera clara y enfática los argumentos de la defensa, señalando que, en cuanto a lo último sostenido por el abogado, en el requerimiento fiscal han cumplido con indicar las diligencias que van a desarrollar. Incluso acotó que está sometido ello a una agenda ya preestablecida, lo cual abordaría al momento de sustentar su recurso de apelación en cuanto al plazo establecido. Además, hizo hincapié a que cuando se habla de una organización criminal, se habla sobre roles, lo cual debe tenerse presente. Haciendo recordar que el abogado de la Presidenta de la República habría ofrecido beneficios a cambio del archivo de la investigación, incluso que uno de los efectivos policiales podría ser ascendido. En ese orden de ideas,
y haciendo énfasis al contenido del requerimiento fiscal, concluye pidiendo se declare infundado el recurso de apelación presentado contra la resolución en materia de alzada, a fin de continuar el desarrollo regular de las diligencias programadas. Sin perjuicio de ello, acotó que en cuanto a haber desarrollado o supuestamente venir desarrollando actividades económicas, de trabajo ocupacionales por el investigado Boluarte Segarra, teniendo a la vista la documentación ingresada, advierte que hay un recibo por honorarios de una ONG que estaría relacionada con el Estado, lo cual le genera suspicacia y que sería materia de indagación. Nateo Castañeda Segovia. Materia de impugnación, el peligro procesal. Indica tener arraigo domiciliario, familiar, laboral, social, verificable, y no como afirma el juez en el sentido de que tiene cierto arraigo, entrecomillado. Acreditando su arraigo con el acta de recibo de luz, acto de matrimonio, registro de propiedad inmueble, récord de papeletas, todo a nombre del recurrente. B. En cuanto a que no se valida su arraigo laboral por haber utilizado su profesión para entorpecer la actividad probatoria, conforme señala el juez, acota que la imputación penal por tráfico de influencias se debe a supuestamente haber influenciado en procurar el archivo de la carpeta fiscal antes mencionada que se sigue al señor Nicanor Boluarte y otros, mas no haber ejercido actos de entorpecimiento o perturbación de la actividad probatoria en la referida investigación fiscal. En igual sentido, rechaza que pueda obstaculizarla por supuestamente haber contactado a un efectivo policial para que archive la denuncia en comento, ya que por ello le imputan tráfico de influencias, mas no como acto de perturbación probatoria. Incluso resultaría falso, a su entender, que el aspirante a colaborador eficaz número 02-2024 haya manifestado tales hechos por cuanto el aludido se refiere a delaciones, a supuestos pagos efectuados a subprefectos de la región de Cajamarca, que no tienen relación con el apelante ni con el hecho que se le atribuye, incurriendo así, según sus propios términos, en motivación defectuosa. C. En cuanto a los indicadores de gravedad de la pena, señala en su escrito recursivo que ello no influiría de ningún modo en su defendido la posibilidad de que pueda fugarse, pues un abogado de prestigio con más de 30 años en la especialidad del derecho, incluso que ha sido fiscal superior y además como abogado litigante en derecho penal, aunado a ser autor de diversos libros en materia jurídica penal, no sería proclive a huir o fugarse, resultando imposible, según indica, que sea parte de una organización criminal, por cuanto fue el creador del sistema de las fiscalías especializadas contra la criminalidad organizada. Ante este tribunal, la defensa volvió a señalar lo antes referido, acotando como interrogante si se puede calificar como organización criminal la intención de fundar un partido político. Se cuestiona que se sustente la sindicación a este nivel de investigación en copias de WhatsApps, producto de una investigación secreta, según acota, donde no ha mediado una confirmación judicial. Además, advierte el letrado
que el juez habría hecho un copia y pega, ratificándose en el argumento de que no existe posibilidad de fuga, solicitando de esta manera se revoque la medida cautelar impuesta. Corrido traslado al Ministerio Público, enfatiza los cargos atribuidos al investigado, haciendo hincapié a que viene desplegando actos perturbatorios, pues en determinado momento de su detención solicitó ser evaluado por un médico privado, asintiendo la Fiscalía a que se concrete ello. Sin embargo, también la Fiscalía indicó que pase por evaluación de un médico legista. Sin embargo, este se negó. Asimismo, señala que no comprender por qué se viene aludiendo al colaborador eficaz 2 cuando nunca se ha hecho alusión a este respecto al encartado. Siendo esto así, insiste en aseverar la señorita fiscal de que sí existe peligro de obstaculización, no permitiendo abrir o deslacrar lo que ha sido incautado. En ese orden de ideas, solicita que se confirme la medida de detención dictada contra este. Por otro lado, tenemos en el acápite 2.1.3, Noriel Chingay Salazar, materia de impugnación, razones plausibles de la comisión de delito por presunta falta de motivación y peligro procesal. En el escrito recursivo se señala: A. La resolución apelada transgrede el debido proceso en cuanto a falta de motivación, pues no obraría una debida argumentación en cuanto a lo resuelto, al no haberse considerado mencionar sucesivamente los puntos sobre los que versa lo decidido, infringiendo el artículo 139, numerales 3 y 5 de la Constitución. B. Dice también el recurso: no existiría criterio real de la supuesta comisión del hecho en materia de investigación preliminar. Más aún, se ha obviado que el imputado, por voluntad propia, ha apoyado en las diligencias, se ha puesto a derecho y ha rendido su manifestación ante la Fiscalía en la carpeta número 11-2023. C. El juez dice que el investigado contaría con arraigo domiciliario y familiar, más no laboral, al haber renunciado al cargo de prefecto regional de Cajamarca, además de que no validaría su condición de gerente de una empresa al no haber presentado documentación adicional que establezca que se dedica a dicha actividad económica. D. Señala también en el recurso de apelación que el juez ha sostenido la concurrencia de gravedad de la pena y magnitud del daño causado, así como pertenencia a una organización criminal, además de aseverar existir la posibilidad de obstaculizar la actividad probatoria al sostenerse, por versión del colaborador eficaz 02-2024, haber ordenado a Gilmer Raúl Flores Fernández que borre y oculte evidencia de su accionar delictivo. Sin embargo, no se agrega el razonamiento del juez al respecto, así como sobre otros aspectos contenidos en la narrativa fiscal escrita, solicitando, por tanto, se efectúe control jurisdiccional de lo apelado. Y finalmente, en su escrito señala: el acuo no habría observado las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia, tal es así que entiende las razones de lo decidido sin una debida valoración de lo acontecido, habiéndose sustentado en simples supuestos y o dichos de un aspirante a colaborador eficaz. Ante este tribunal, el letrado reitera los argumentos que por escrito sostiene y a los cuales he hecho referencia,
acotando además de que el juez no habría valorado el comportamiento de su patrocinado. Tan es así que de pronto se le detuvo, pese a su conducta de colaboración con el esclarecimiento de los hechos. Es más, cuestiona que el juez haya repetido los argumentos de la Fiscalía sin adicionar su propio razonamiento. Por otro lado, hace hincapié contar con domicilio y tiene trabajo conocido, por tanto tiene arraigo. Es más, enfatiza de que si fuera cierto de que existe peligro de fuga, ya se habría fugado hacía tiempo. En ese orden de ideas solicita su libertad. La señorita fiscal replica los argumentos de la defensa, señalando de que tanto él como su hermano se encuentran implicados en los hechos en materia de investigación. Es más, su hermano Jorge era el operador para captar a personas que iban a ser nombradas como subprefectos a cambio de unos aportes económicos. Y de esta manera poder congregar a un grupo de ciudadanos a fin de ser el sostén de la actual presidenta Dina Boluarte. Concluye la señorita fiscal reiterando que se declare infundado el pedido de la defensa. Jorge Chingay, 2.14, Jorge Chingay Salazar, materia de impugnación, las razones plausibles de la comisión del delito, también en cuanto a motivación y peligro procesal. A, la apelada transgrede el debido proceso en cuanto a falta de motivación. Solo se ha mencionado declaraciones de un testigo protegido, así como de un aspirante a colaborador eficaz, para poder incriminar y tipificar como red criminal bajo el supuesto de poder fáctico de Nicanor Boluarte Segarra, cuyas operaciones serían en la región de Cajamarca. B, en la resolución número 1 se habría arribado, dice el escrito, a una decisión omitiendo toda fundamentación material y legal que lo sustente, infringiendo con ello dispositivos constitucionales y legales, lo cual implica que no se habría analizado realmente el caso. C, el investigado por voluntad propia habría venido apoyando en las diligencias preliminares, poniéndose a derecho, incluso ha rendido su declaración ante la Fiscalía conforme a la carpeta fiscal 11-2023, deviniendo así la medida en vulneratoria de sus derechos fundamentales. E, por lo anotado, el acuo aduce que sin fundamento sostiene que el recurrente habría presentado indicadores que ponen de manifiesto existir la posibilidad de fuga, así como que obstaculice la averiguación de la verdad. Empero, contrariamente, sostiene que posee arraigo domiciliario y familiar. Es más, se sostuvo que no contaría con arraigo económico, entre otros, poniendo en evidencia que el juez, sin mayor análisis, ha transcrito la fundamentación fiscal, tanto en cuanto a fundados y graves elementos de convicción, como para peligrosismo procesal, agravando el escenario, pues el juez no agrega nada de su propio análisis. F. El acuo, dice el escrito, no observó las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia, no entendiendo cómo, sin una debida valoración, decidió privar de la libertad a su hermano y encontrarse siendo perseguido con la misma finalidad. Sobre este investigado, el señor abogado de la defensa ratificó los argumentos anteriormente mencionados, acotando, por último, no haberse programado diligencias para su defendido
respecto a lo cual sostiene finalmente ratificarse que se revoque la medida impuesta. Por su parte, la señorita fiscal mencionó de que no se han programado diligencias por respeto a su derecho de defensa, teniendo en cuenta que no se encuentra presente. 2.1.5 sobre Jorge Luis Morreros. Materia de impugnación, razones plausibles de la comisión del delito y peligro procesal. En el escrito recursivo se dice: A. Se ha incurrido en la apelada en error de análisis sobre las razones plausibles, así como error en el análisis de peligro procesal, aunado a error en el análisis de la proporcionalidad de la medida. B. El juez incurre en error al analizar los elementos de convicción. No se ha evaluado las contradicciones y diferencias suscitadas en los elementos de convicción, tornándose insuficientes para acreditar las razones plausibles de la comisión del ilícito. Lo único que existen son dichos no corroborados debidamente y un solo elemento de convicción. D. También señala el escrito: de lo sostenido por el juez se puede señalar encontrarse acreditado el arraigo familiar y domiciliario por el mismo juzgado que indica no poder establecer que cuente con arraigo laboral, dado que con el cargo de director general de la Dirección de Gobierno Interior se habrían cometido actos ilícitos. Sin embargo, no establece que el sindicado no tenga arraigo laboral, dado que el señor Jorge Ortiz, aduce su defensa, pertenece al régimen CAS indeterminado y el cargo ocupado sería de distinta unidad. E. Sobre el peligro de fuga. Se ha aludido que pertenece a una organización criminal. Esto no debe ser evaluado en forma aislada como lo habría hecho el juez. Más aún si a la fecha ya no cuenta con influencia en la dirección general. F. Al mencionarse la gravedad de la pena, no se habría tomado en consideración el acuerdo plenario 01-2019, donde quedara zanjado que este indicador debe ser analizado teniendo en cuenta la sospecha fuerte de la fuga, del peligro de fuga, que en este caso no existiría. Por otro lado, no se ha tomado en cuenta el test de proporcionalidad en sus 3 subprincipios. Ante este tribunal, el señor abogado defensor ha ratificado los argumentos de su escrito recursivo, precisando que su patrocinado ganó un concurso, es analista 3 en prevención de conflictos sociales, y que el 28 de diciembre de 2023 fue designado como director general, acorde señala también en su documento de apelación. Tenía como función, como parte de su función, la selección de subprefectos, y para lo cual, lógicamente, tenía que evaluar si reunían o no el perfil para el cargo. Por otro lado, hace hincapié que el aspirante a colaborador eficaz no lo alude directamente y que, por otro lado, no ha participado en actos de coacción o amenazas como se pretendería hacer entender. No hay elemento de convicción que lo vincule con los hechos sindicados. Siendo esto así, solicita el cese de la privación de su libertad. Más aún, si con él habrían concluido ya las diligencias programadas. Acotando, por otro lado, de que en cuanto al peligro procesal, el juez ha incurrido en un copia y pega,
Por otro lado, hace referencia a haber presentado constancia de trabajo, donde se deja notar de que ha entrado por concurso. También ha presentado una consulta RUC, donde se evidencia que está activo, reiterando que ya concluyeron las diligencias respecto a él. La Fiscalía, por su parte, señaló existir razones plausibles para vincularlo con la comisión del delito que se le investiga, relacionado a actos de corrupción. Es más, se le informó a este cuando ejercía el cargo de director general sobre actos de dicha índole, pero no hizo nada hasta antes de su cese. Y se ratifica la señorita fiscal en el sentido de que se ha dado cuenta por testigos de que están siendo reglados, siendo latente de esta manera el peligro de obstaculización. Y ello viene aconteciendo a resultas de que la organización criminal que investiga aún no ha sido desarticulada en su totalidad, sigue subsistiendo. En su momento, luego del debate concluido, se escuchó a la señorita fiscal alegar sobre el recurso de apelación interpuesto contra el plazo de la medida de detención preliminar judicial. En primer orden, quepa señalar que considera, según el tenor de la resolución del juez, que éste habría incurrido en error material, teniendo en cuenta que la norma ha sido modificada. Es más, el plazo establecido para este tipo de casos es el de 15 días. Sin embargo, con la norma antes de su modificación, se consideraba el de 10 días. Es en ese entendido de que seguramente ha errado y en lugar de consignar 15 días, precisó 10 días. Por otro lado, es de tener en cuenta que en el escrito del fiscal, el escrito impugnatorio del fiscal, se consigna que el haber solicitado la ampliación del plazo de la detención a 15 días, conforme al requerimiento fiscal primigenio, al considerar como insuficiente los 10 días otorgados por el juez, pues para el deslacrado, extracción, visualización de la información que contienen los celulares en los 6 investigados, es necesario, detenidos, es necesario tomar mayor tiempo, haciendo la precisión que en específico se daría en cuanto a Herrera Vázquez y Chingay Salazar. Más aún si son de provincia, lo cual acarrearía dificultades de apersonarse a las diligencias. Por otro lado, también señala el señor fiscal tener que desarrollar la diligencia de recepción de declaración de los investigados, testigos, funcionarios y servidores públicos, practicar pericias, entre otros, que en 10 días es insuficiente su actuación. Incluso, aún no llegan por los medios de transporte los bienes incautados como computadoras, CPUs, celulares, entre otros equipos tecnológicos y documentos provenientes de la ciudad de Cajamarca y Tarapoto, dificultando el desarrollo de las diligencias en 10 días otorgados. Más aún con las dificultades que vienen presentando las reprogramaciones. Por último, en el escrito de apelación se sostiene que el pedido se encuentra justificado con la concurrencia de los subprincipios de idoneidad, necesidad
y proporcionalidad en sentido estricto. Tercero, considerando antes de concluir luego de concluir el debate y antes de suspender la audiencia para el acto de deliberación, se otorgó el uso de la palabra a las partes procesales en investigación. Es así como el ciudadano Wilberto Nicanor Boluarte Segarra enfatizó que no representa a ninguna organización criminal, que tiene un solo domicilio, que han allanado la casa de sus padres, a la cual no concurre desde hace tiempo atrás, y que desde que ganó Pedro Castillo dejó la gestión pública, habiendo trabajado en una municipalidad a la cual también renunció cuando su hermana, Dina Boluarte, asumió la presidencia de la República. Actualmente vive con su hija, a quien estudia en la universidad, y es el único que sustenta su casa. Seguidamente, el investigado Mateo Grimaldo Castañeda Segovia hizo uso de la palabra, señalando que es un abogado con 40 años de experiencia. Siempre ha ejercido la profesión con honor, con decoro, y ningún juez, ni tampoco el Colegio de Abogados, lo ha sancionado, menos aún le ha llamado la atención. Que a la, que a la única organización a la que pertenece es a la del Colegio de Abogados, mas no a una organización criminal. No conoce a ninguno de los presuntos miembros de la aludida organización criminal. Acota, por otro lado, que para mayo y junio tenía agendado audiencias. Es más, para mañana estaba programada el acompañamiento a la señora presidenta a una diligencia. Hizo hincapié que los hechos están en investigación preliminar y que no se opone a ello, que debe investigarse. Sin embargo, cuestiona que se utilicen hechos, materia de una investigación fiscal, como sustento de peligro de obstaculización. Ello no está permitido y que al respecto la jurisprudencia es uniforme. Por otro lado, también acotó que el motivo real por el cual está atravesando esta experiencia es porque dicen que ha tratado de coadyuvar a la desactivación de la DIVIAC y de sacar al coronel Colchado de la DIVIAC. Ello no puede ser posible teniendo en cuenta de que es un simple abogado de la defensa. Además, resalta que el lugar donde se encuentra y la investigación está a cargo de la DIVIAC. Esto es, incluso señala como celadores a los agentes policiales que están a cargo de la celda donde actualmente se encuentra recluido mientras dura las diligencias preliminares. Al respecto, acota de que resulta inverosímil que una presunta víctima investigue a su presunto agresor, lo cual le estaría pasando a razón del escenario que atraviesa. Con ello, se estarían violando sus derechos. Que, por tanto, a su entender, todos los actos de investigación serían nulos, debiendo actuar la Fiscalía bajo el principio de objetividad, como le es imperativo. Y siendo esto así, debió haber pasado el caso a otra unidad policial
y no continuar bajo la custodia e investigación de la DIVIAC. Al existir otras unidades policiales que pueden asumir la investigación y el apoyo al Ministerio Público al respecto. Seguidamente hizo el uso de la palabra el señor Noriel Chingay Salazar. También sostuvo que no pertenece a ninguna organización criminal, que al señor Nicolás Boluarte solamente lo ha visto una vez. Por otro lado, hizo hincapié a tener una familia y que gracias a la Defensoría del Pueblo, que habría acudido a donde se encuentra recluido, le han alcanzado sus medicamentos, pues ha estado enfermo días atrás. Finalmente hizo uso de la palabra el señor Jorge Luis Ortiz Marreros, quien adujo haber tenido 25 años de policía, que se presentó a un concurso, lo ganó, aduce ser politólogo y haberse dedicado a ello, también es profesor, tiene maestría, es egresado del doctorado de Derecho. Todos lo conocen, que ha empezado desde abajo y que tuvo la experiencia de asumir el cargo en el Ministerio del Interior como director general y que luego de la salida de Pedro Castillo y de los anteriores prefectos y subprefectos, tuvo un reto muy, muy grande ante las más de 1.600 solicitudes de pedidos de garantías que se tuvo que abocar a su tratamiento. Así pues, concluye señalando que tiene logros muy importantes con el cargo que obtuvo. Cuarto, delimitación del ámbito de pronunciamiento de la Sala Superior. Para los fines de resolver este caso, es relevante hacer hincapié, conforme se indicara al inicio de la audiencia, lo previsto por el artículo 409 del Código Procesal Penal, mediante el cual se precisa la competencia del Tribunal Revisor. Esto es, que esta Sala Superior es competente solo para resolver la materia impugnada. Estando a lo anotado, ocupa a esta sala, a este colegiado de segunda instancia, verificar si la resolución apelada es pasible de ser revocada, confirmada o confirmada, pronunciándonos sobre los supuestos agravios generados por la recurrida. Quinto, es importante, razón por la cual he rescatado estas anotaciones, dejar sentados los siguientes parámetros. Premisa de rango constitucional, 5.1. Deviene en imperativo tener presente como premisa para emitir un pronunciamiento, en este caso, lo establecido por la Constitución Política del Estado, en el extremo pertinente de su artículo 139, que proclama como principio y derecho al debido proceso. 5.2. En ese sentido, el derecho glosado, entre otros, al encontrarse albergado en nuestra Carta Magna, converge como norma constitutiva y organizativa del Estado, considerando juntamente con los demás como esencial y especialmente vinculado a la dignidad humana, habiendo previsto expresamente el legislador el mecanismo legal al cual recurrir en caso fuese violentado. Sexto, la detención preliminar judicial, 6.1. Como se señalara en la casación número 01-2007-Guaura, fundamento de derecho quinto, la detención preliminar, si bien es una privación de la libertad provisionalísima caracterizada por su brevedad y su limitación temporal de naturaleza estrictamente cautelar, para evitar la posibilidad de fuga o elusión de los efectos de la justicia, su función es asegurar al investigado
además de garantizar la futura aplicación del ius puniendi mediante la realización inmediata de actos de investigación urgentes o inaplazables, conforme ha enfatizado la representante del Ministerio Público en sus intervenciones. Lógicamente, en base a la perspectiva prevista en el artículo 261, numeral 1, literal A, concordante con el artículo 330, numeral 2 del Código Procesal Penal. Esto es, la detención preliminar judicial ante las diligencias preliminares, estadio en el cual es viable su dictado. La casación 172-2022 Apurímac del 27 de septiembre de 2022, fundamento de derecho segundo, señala que tratándose de una medida de coerción, como queda notado, necesariamente ha de cumplirse con las exigencias generales del artículo 253 y las específicas del artículo 261 del mismo código. A resultas de ello, la detención preliminar judicial se dicta bajo los siguientes presupuestos. A. Concurrir razones plausibles que una persona ha cometido un delito. En el presente caso, es de señalar que, como se indica en líneas arriba, los investigados Wilberto Nicanor Boluarte Segarra y Mateo Grimaldo Castañeda Segovia no cuestionan el extremo de la resolución número 1 en cuanto a las razones plausibles que ha señalado el juez en su resolución, en el sentido de que se habría perpetrado, existirían razones plausibles para considerar la perpetración de un delito. Por otro lado, también es menester tener en cuenta los requisitos vinculados a los motivos de la detención. Así tenemos la comisión de un delito sancionado con pena privativa de la libertad superior a 4 años, y 2, existir cierta posibilidad de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad. Antes de seguir abordando este acápite, es menester acotar que, a diferencia de los dos investigados antes mencionados, Noriel Chingay Salazar, Jorge Chingay Salazar y Jorge Luis Ortiz Marreros, sí abordan cuestionamientos de diferente índole sobre las razones plausibles de que se vean incurso en la presunta comisión de un delito, sobre lo cual se ocupara el juez de la investigación preparatoria competente al emitir la resolución impugnada. Es menester acotar, por otro lado, que estando a la hipótesis del Ministerio Público, presuntamente estarían en ciernes la presunta comisión de varias conductas típicas, entre ellas organización criminal, también colusión, si no me equivoco, perdón, sí, tráfico de influencias, como queda anotado, organización criminal, conforme lo señala el juez de la investigación preparatoria en la resolución número 1.
En este caso, este extremo o este requisito no ha sido abordado ni ha sido materia de debate. Sin embargo, se exige ser aludido teniendo en cuenta de que está considerado por el legislador en el Código Procesal Penal como un requisito importante para viabilizar la imposición de la detención preliminar judicial. Sobre ello se ha ocupado tanto el Ministerio Público al requerir la medida de detención preliminar judicial con incomunicación, así como el juez de la investigación preparatoria. Los tres últimos investigados cuestionan, además de las razones plausibles que se alude, también la posibilidad de que exista algún tipo de riesgo de fuga o de obstaculización de la averiguación de la verdad. Sobre lo anotado, es importante señalar lo siguiente, que desde la perspectiva del estándar o umbral de sospecha requerida para imponer la detención preliminar judicial, como se trata de una medida provisionalísima, como ha quedado anotado, y de duración muy limitada, acorde a los primeros momentos de la investigación en que debe solicitarse e imponerse, no se requiere desde luego sospecha fuerte o llamada también vehemente, porque esto sí es una exigencia para el requerimiento de la prisión preventiva y lógicamente para el dictado de dicho tipo de medida cautelar personal. No se requiere tampoco sospecha suficiente, sino una sospecha medianamente reveladora del hecho delictivo y de la vinculación del imputado en su comisión. Esto es sospecha inicial, términos en los cuales acota propiamente esta sala superior. Con esa sospecha inicial se evidencia encontrarnos en las diligencias preliminares. Es lo que motiva la intervención del Ministerio Público, esto es, del persecutor del delito. Sin embargo, no quepa duda, deber tenerse presente que esta sospecha inicial debe ser creíble, debe ser verosímil o convincente, conforme también en su intervención enfatizara la representante del Ministerio Público. Aunado a estar ante un ilícito con determinada entidad. Por tanto, el corpus delicti ha de tener un nivel de sindicación por la víctima o testigos que otorguen relativa atendibilidad, aunado a presentar riesgo de fuga, lógicamente, o de obstaculización, conforme se ha referido. Aunque no es necesario que su grado de confirmación sea alto, sino que las circunstancias del caso sea factible que se desprenda cierta, no total, posibilidad de fuga o obstaculización, evidenciando su razonabilidad como para realizar las primeras diligencias fiscales. Séptimo, las diligencias preliminares. La sentencia plenaria casatoria número 1/2017, /SIG 433, en su fundamento 23, afirma que la seguridad, certeza y verdad existen recién al final del juicio oral, cuando el juez arribó o tenga que arribar a un convencimiento sobre el curso de los acontecimientos. Mientras tanto, todas las decisiones, hasta la sentencia, son adoptadas o deberán ser adoptadas o fundadas en base a sospecha. Está por demás señalar que es menester sustentar ello también en el principio de proporcionalidad, a tono con la magnitud del interés persecutorio del Estado, que permite justificar la formulación de disposiciones y resoluciones intermedias en el curso del proceso penal que puedan afectar la libertad del imputado hasta antes de la sentencia, sin vulnerar la garantía de la presunción de inocencia, porque no es una consecuencia de ella.
También anotamos a considerar que según el acuerdo plenario 1/2019/SIG 116, fundamento 24, el término sospecha debe ser entendido en sentido técnico-jurídico como el estado de conocimiento intermedio de diferente intensidad a partir de datos inculpatorios obtenidos en el curso de la averiguación del delito que autorizan a emitir decisiones y practicar determinadas actuaciones, no en meros supuestos sin sustento objetivo, convergiendo así en una condicio sine qua non de la legitimidad de la privación procesal de la libertad personal, cuya ausencia determina que la detención preliminar dispuesta sea arbitraria de presentarse una situación anómala, esta es, si no es racional, pues debe incluir solidez el razonamiento del juez, quien debe valorar los datos presentados por el persecutor penal y evaluarlos, lógicamente, según las máximas de la experiencia y el sentido normal común. Así pues, la sospecha inicial simple, en la cual nos encontramos, es el grado menos intensivo de la sospecha, requiriendo por parte de la Fiscalía puntos de partida objetivos, los cuales han sido presentados, según se verifica, en el requerimiento de detención preliminar judicial con incomunicación. Es decir, un apoyo justificado por hechos concretos. Son hechos concretos los que han sido plasmados, sobre los cuales ha insistido la representante del Ministerio Público, con cierto nivel de limitación. Así han sido formulados, lo cual lógicamente se exige, conforme corresponde, que en el íter de la investigación estos sean desarrollados, descartados, confirmados, en fin, conforme es de conocimiento y dominio del Ministerio Público a través de sus representantes en el ejercicio de sus funciones, basados lógicamente en la experiencia criminalística de que se ha cometido o que se habría cometido un hecho punible perseguible que puede ser constitutivo de un delito. Por eso estamos nosotros ante hechos presentados como hipótesis del trabajo fiscal, lo cual, lógicamente, no autoriza a excesos. Se requiere así de indicios procedimentales o fácticos relativos, aunque con cierto nivel de limitación, como anotamos, sin los cuales no puede fundarse sospecha alguna. Esto último, por cierto, no es lo mismo que prueba indiciaria o por indicios, objeto de una sentencia. Estamos hablando de datos. Y esos datos, reitera este tribunal, han cumplido con ser presentados, ha cumplido con presentarlos el Ministerio Público. En esa perspectiva, las diligencias preliminares de investigación tienen como objetivo determinar si el fiscal o la fiscal debe o no formalizar o emitir la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. Artículo 330, apartado 1 del Código Procesal Penal. Es importante recordar una vez más, como bien claro lo ha resaltado la señorita fiscal, que en esta etapa, esto es de las diligencias preliminares, se persigue realizar actos urgentes o inaplazables, sobre los cuales ha efectuado su presentación oral sobre los pendientes de actuar, destinados a determinar si han tenido o no lugar los hechos objeto de conocimiento y si estos son delictivos, individualizar a las personas involucradas en su comisión de conformidad con el artículo 330, apartado 2 del Código Procesal Penal. Es necesario recalcar en este estadio de razonamiento que
para solicitar una detención preliminar a criterio de esta Judicatura Superior, previamente al fiscal o a la fiscalía a cargo del caso en investigación, debió estarse ante obstáculos en el cumplimiento de su deber funcional de persecutor del delito, como para acudir al Poder Judicial, esto es, concretamente ante el juez de la investigación preparatoria nacional, y requerir la detención judicial, entre otras medidas que considere necesarias para viabilizar su deber funcional constitucional. Perdón. Entre ellos, la detención preliminar judicial, como queda anotado. Pues consideramos, conforme se enfatiza por esta sala, que de no existir siquiera una evidencia que denote resistencia en el investigado o la persona de interés a investigar para someterse a actos de investigación fiscal, pues no resultaría compatible con el derecho solicitar o requerir una detención preliminar, pues no concurriría uno de los requisitos señalados en la norma, a los cuales se ha hecho referencia precedentemente. Esto es posibilidad de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad. Teniendo en cuenta que consideramos que para el dictado de la detención preliminar judicial deben concurrir todos sus requisitos de manera copulativa, para de así tornarse en legítima la medida cautelar personal expectante por parte del Ministerio Público. Empero, de presentarse otro escenario, es decir, una persona de interés no convocada o una persona de interés convocada o convocadas que están prestas a someterse a los actos de investigación fiscal, pues devendría en no razonable requerir una medida de detención preliminar judicial, más aún con incomunicación. Hay que tener en cuenta que el derecho a la libertad es un derecho fundamental y esta debe ser restringida, limitada solamente en situaciones excepcionales, estrictamente indispensables urgentes. Ante imputados evasores, ante imputados resistentes que se esconden del persecutor penal y que no permiten que cumpla con su deber funcional de perseguir el delito y ejercer la acción penal conforme al mandato constitucional. Pues contra estas personas es que debe utilizarse todos los mecanismos procesales coercitivos para someterlos al accionar de la justicia, ya sea por el titular de la acción penal o por el operador judicial, juez, según fuera el caso concreto o el escenario procesal que se presentase. Es necesario así tener en cuenta el test de proporcionalidad que nos provee el Tribunal Constitucional en el expediente número 579-2008 PA/ATC, entre otras sentencias, teniendo en cuenta que ya es una jurisprudencia uniforme del Tribunal Constitucional, donde se ha señalado que el test de proporcionalidad incluye 3 subprincipios: idoneidad, necesidad y ponderación o proporcionalidad en sentido estricto, al cual debe someterse toda decisión que afecte un derecho fundamental, como por ejemplo la libertad. En primer término, un juicio de idoneidad o adecuación, esto es, si la restricción en el derecho resulta pertinente o adecuada a la finalidad que se busca tutelar. En segundo lugar, superado este primer análisis,
El siguiente paso consiste en analizar la medida restrictiva desde la perspectiva de la necesidad. Esto supone verificar si existen medios alternativos al adoptado por el legislador de menor intensidad, versando ello en un análisis de relación de medio a medio. Esto es, de una comparación entre medios, el medio elegido por quien está interviniendo en la esfera de un derecho fundamental y el o los hipotéticos medios que hubiera podido adoptar para alcanzar el mismo fin. Finalmente, en un tercer momento, y siempre que la medida haya superado con éxito los test o pasos previos, debe proseguirse con el análisis de la ponderación entre principios constitucionales en conflicto. Aquí rige la ley de la ponderación, según la cual cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de la afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro. En ese orden de ideas, en el caso concreto, ponemos como ejemplo, preguntarnos, ¿era necesario detener a los implicados, ahora presentes, recurrentes o representados a través de sus abogados? Pues de lo contrario, no se hubiera podido de otra manera obtener o diligenciar las actuaciones que a la fecha ha logrado concretar el Ministerio Público. ¿Existe un dato objetivo que nos pruebe que de otra manera, esto es, sin detención preliminar judicial, hubiera sido también posible? Diagnosis. Así pues, quepa señalar a este tribunal, así como hemos enfatizado, de que en este caso los cuestionamientos que ha efectuado la defensa de Noriel Chingay Salazar y Jorge Chingay Salazar, así como Jorge Luis Ortiz Marreros, respecto a las razones plausibles para considerar que una persona ha cometido un delito sancionado con pena privativa de la libertad superior a 4 años, no resultan de recibo. Esto es, para esta sala superior, la Fiscalía sí cuenta con razones plausibles para considerar que posiblemente, no presuntamente ni probablemente, sino posiblemente se ha perpetrado ilícitos penales que requieren y exigen investigación. Contra este requisito no es de recibo amparar el reclamo de las defensas de los imputados anteriormente mencionados. Siendo esto así, es menester pasar a abordar el peligro procesal, que también ha sido materia de cuestionamiento. En cuanto al investigado, Wilberto Nicanor Boluarte Segarra, por favor, sus... en su domicilio. ¿Ah? Ya. Bien. Estando a lo anotado, pues pasamos a verificar lo atinente al peligro procesal relacionado al imputado Boluarte Segarra, no sin antes señalar a modo de precisión, para mayor entendimiento a lo que se va a señalar, lo siguiente. En primer orden, el pronunciamiento del tribunal está basado en la revisión de lo argumentado por el juez de la investigación preparatoria en este caso concreto. No podemos corregir
o decir que está correcto o incorrecto algo que el juez no ha consignado, salvo que hubiese omitido aludir a algún principio fundamental inexcusable en su razonamiento. En el caso del investigado referido, tenemos que el juez de la investigación preparatoria ha señalado que se habrían presentado indicadores que habrían puesto de manifiesto que existe la posibilidad de fuga y que obstaculice la averiguación de la verdad. Es decir, el juez de la investigación preparatoria al respecto señala que se presenta peligro procesal en sus dos manifestaciones respecto a fuga y obstaculización. Explica el juez en su resolución, reconociendo que el investigado cuenta con arraigo domiciliario y familiar. Siendo esto así, si el juez ha señalado ello, este tribunal no tiene por qué replicar lo que en sentido positivo ha afirmado el referido magistrado. Incluso acota, conforme a los datos proporcionados por el propio Ministerio Público. Sin embargo, hace hincapié que no se habría acreditado que éste contara con arraigo económico, en vista que el investigado manifestó que se dedicaba a la defensa privada. Sin embargo, dicho dato habría sido desmentido con la hoja de consulta RUC, donde tiene la calidad de no habido. Es decir, el arraigo económico sobre lo cual aborda el juez de la investigación preparatoria está basado única y excluyentemente en la hoja RUC que obraría en autos. Sin embargo, de ahí para atrás. Sin embargo, conforme incluso se resaltara en el desarrollo, en el íter del debate, la ficha, la hoja RUC o la hoja de consulta RUC a la cual hace mención, dice lo contrario. Evidentemente, como señaló la representante del Ministerio Público, el juez se habría equivocado, teniendo en cuenta que en comercio exterior sí figura como no activo. No obstante ello, como es lógico, al verificar la misma hoja de consulta que ha tenido a la vista el magistrado, pues es evidente que sí presenta el investigado una actividad económica debidamente acreditada. Y que si bien es cierto, incluso con otro escrito presentado con data de ayer, según refiere el letrado en su intervención, ha abundado en mayor a lo que ya obra en la hoja de consulta RUC, ello, lógicamente, sin perjuicio de tener o no en cuenta lo último presentado, es indubitable que nos genera como conclusión de que el investigado Wilberto Nicanor Boluarte Segarra sí presenta arraigo en el país. Por otro lado, el juez de la investigación preparatoria señala presentarse indicadores que podrían manifestar cierta posibilidad de fuga del investigado. Menciona gravedad de la pena, pronóstico de una pena grave de 31 años de pena privativa de la libertad, sobre lo cual este tribunal tiene su posición distinta en atención a que aún restan actuar mayores diligencias por parte de la Fiscalía
específicamente en cuanto al delito de presunta organización criminal. No obstante ello, la pena posible sí sería superior a 4 años de privación de la libertad. También se sustenta el juez en la magnitud del daño causado. Donde se ha indicado por el juez de investigación que existe gravedad en los cargos por ser integrante de una organización criminal, en cuyo caso podría en serio el riesgo de la tranquilidad pública. Y por estar incurso en 4 eventos de tráfico de influencias con probable afectación al funcionamiento correcto de la administración pública. Y 3, la pertenencia de una organización criminal, circunstancia que hace prever que podría eludir a la acción de la justicia. Al respecto, es menester acotar que, si bien es cierto, el daño que implica los bienes jurídicos involucrados, atendiendo a la naturaleza de los ilícitos penales que motivan la investigación fiscal, sin embargo, ello por sí no constituye un elemento determinante, menos aún el de pertenencia a una organización criminal, porque estando el razonamiento de esta sala superior, no encuentra claro aún, esto es, con menor incidencia a elementos iniciales, como para señalar que nos encontramos ante una posible organización criminal. En ese orden de ideas solamente estaríamos ante la gravedad de la pena y, lógicamente, las razones que expone el Ministerio Público son de entidad no solo para los involucrados, personalizados en las personas de interés presentes, sino también para el país. No obstante ello, debe haber un mayor desarrollo que seguramente luego de continuar con la investigación va a esclarecerse obteniendo mayor información sobre lo realmente acontecido en este escenario presuntamente delictivo. Por otro lado, dice, existe la posibilidad que el investigado pueda obstaculizar la actividad probatoria mediante un conjunto de actos que deben ser vistos de manera concatenada, entre ellos el escrito presentado por su abogado para que la presente carpeta sea derivada a la primera Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios para que sea acumulado a la carpeta fiscal, entre paréntesis, consigna al juez direccionamiento de su caso a otra fiscalía. Al respecto, es de acotar que para esta sala no constituye ello un dato de obstaculización importante, teniendo en cuenta que no existe otro con el cual de manera conjunta puedan verdaderamente orientarnos a afirmar que existe un posible direccionamiento del caso a otra fiscalía donde presuntamente podría alcanzar menos atención la investigación a diferencia de otros casos. También el juez dice la declaración prestada por el agente encubierto, quien manifestó que el abogado Mateo Castañeda le pidió que le informe cómo iba la investigación en contra de su patrocinado Wilberto Nicanor Boluarte Segarra, que el informe si estaba siendo investigado por la EFICOP con apoyo esencial del equipo especial, pidiéndole que el personal policial interceda ante la fiscal Barreto para que apruebe el escrito de derivación de la carpeta. Es de entender que este hecho es materia de investigación. Siendo esto así, entiende esta sala que un hecho que está como materia de investigación, como presunto hecho ilícito en investigación, no puede ser utilizado como un elemento de obstaculización, porque justamente está en investigación y es por el cual se le está atribuyendo la presunta comisión de un acto ilícito. En ese orden de ideas, pues, para este tribunal no existe evidencia objetiva alguna
de que el investigado Wilberto Nicanor Boluarte Segarra pueda ser proclive a incurrir o estar incurso en peligro procesal, ya sea en su manifestación de fuga o de obstaculización del accionar de la justicia, ameritando ello la revocatoria de este extremo de la decisión mediante la cual se le dicta detención preliminar judicial con incomunicación. En cuanto al investigado Jorge Luis Ortiz Marreros, Jorge Luis Ortiz Marreros. Jorge Luis Ortiz Marreros. En este caso concreto, el juez de la investigación preparatoria señala lo mismo que sostuvo respecto al imputado anteriormente mencionado, pasando a sostener que este investigado contaría con cierto arraigo domiciliario y familiar conforme a los datos proporcionados por el Ministerio Público. Sin embargo, no señala los alcances de su discernimiento a qué llama cierto arraigo domiciliario. Es decir, no permite conocer a qué se debe la relatividad de los datos que obran en autos o la información que obran en auto para señalar que habría cierto arraigo domiciliario y familiar. Siendo esto así, nos corresponde remitirnos a los documentos que obran en el cuaderno judicial, advirtiendo que según la consulta en línea, la RENIEC, este señor, este ciudadano, tiene domicilio acreditado contaría con arraigo domiciliario. En consecuencia, nos remitimos a la vez al acta de búsqueda y obtención de información de fuente abierta y captura de pantalla respecto a la identificación de los hijos de Jorge Luis Ortiz Marreros, obrante a folios 1992 y siguientes, evidenciándose del mismo la ocupación que habría desempeñado, así como también indica los nombres de sus hijos, 2 hijos, conforme también lo ha hecho referencia ante esta sala,
no existiendo una evidencia objetiva que nos permita conocer que habría proclividad de que esta persona evada el país. El juez dice, no se va a validar su arraigo laboral como director general de la Dirección General del Gobierno del Interior. Al respecto, obra en autos también la resolución con la cual se le nombra como tal. En vista, dice el juez, de que habría utilizado su cargo para los fines de la organización criminal, debido a que se habría encargado del nombramiento de prefectos y subprefectos a pedido de los operadores de la organización criminal. Es menester resaltar una vez más al respecto que esto es materia de la investigación penal, razón por la cual no puede ser utilizado como un elemento sustentador de la existencia de peligro alguno. Por otro lado, señala que también se presentarían los indicadores de fuga y obstaculización por la magnitud del daño causado, por la pena grave de 16 años, ello lógicamente en la sumatoria de las penas como resultado de los delitos que se le atribuyen. El daño causado, ya hemos abordado al respecto, que si bien es cierto, es de importancia la consideración del daño, sin embargo, ello todavía está en investigación, relativizándose a este nivel de análisis. Que pondría en riesgo, dice el juez, la tranquilidad pública y por estar incurso en 2 eventos de tráfico de influencia con probable afectación al funcionamiento correcto de la administración pública. Bueno, ya sobrecartamos lo anteriormente mencionado de que en el sentido de que el juez estaría utilizando los argumentos de imputación penal o de sindicación a nivel preliminar para sustentar que esta persona presenta peligro de obstaculización y de fuga. Y la pertenencia a una organización criminal, de igual manera, a este nivel de la investigación no puede sustentarse tampoco en la pertenencia a una organización criminal porque esta aún está en pleno desarrollo en su etapa inicial. En ese orden de ideas, no concurre un presupuesto importante como es el de la posibilidad de fuga o de obstaculización de la averiguación de la verdad, ameritando de igual forma revocar la medida de detención preliminar con incomunicación dictada contra el aludido, y desestimar por ende el pedido fiscal de ampliación de la mismo en cuanto al plazo. Respecto a la situación jurídica de los procesados Noriel Chingay Salazar, es menester acotar que lamentablemente el juez de la investigación preparatoria no ha hecho un desarrollo individualizado respecto a este investigado de manera pormenorizada. Es más, se advierte, conforme ya se habría anotado en el debate, que el juez ha copiado argumentos medulares sobre el peligro procesal coincidentemente con los demás investigados. También señala que este investigado contaría con cierto arraigo domiciliario y familiar conforme a los datos proporcionados por el Ministerio Público. Sin embargo, tiene que desarrollar esto teniendo en cuenta de que estamos ante un pedido mediante el cual, al ser viable, priva de la libertad o restringe la libertad de un ciudadano. No ha desarrollado el juez, no ha plasmado sus consideraciones, las consideraciones mínimas pertinentes, solamente se ha remitido a el planteamiento del fiscal. Hay que recordar que el Ministerio Público ha cumplido con su deber postulatorio y es el juez el que tiene que evaluar si este es razonable o no
ampararlo. Lamentablemente ha copiado, se reitera, los argumentos medulares referidos respecto a los investigados precedentemente indicados. No ha señalado, por ende, a qué se refiere con cierto arraigo domiciliario y familiar, y que no valorará su arraigo laboral, dice, al haber renunciado al cargo de prefecto regional, ni su condición de gerente de una empresa, en vista de que no habría presentado documentación adicional que establezca que se dedica a dicha actividad económica. Hay un escrito presentado por el señor. Verifique nada más, ¿ya? Del otro señor también, su hermano, ¿ya? Verifique. Conforme entró en el contradictorio en esta audiencia, la afirmación de su abogado y del propio investigado señaló, pues, de que sí es gerente de una empresa, adjuntado las documentales correspondientes que se corrieron traslados, donde señala, acá tenemos a la vista, el certificado de vigencia, registro de personas jurídicas, libro de sociedades anónimas, donde señala, dice, de la Oficina Regional de Cajamarca, consta y registrado y vigente el poder a favor de Chingay Salazar Noriel, denominación razón social, Grupo Multiservicios Tongot Perú, Sociedad Anónima Cerrada, libro Sociedades Anónimas, asiento A 00001, cargo gerente general. En ese sentido está acreditada su actividad económica, también su domicilio, ha presentado la ficha RUC, siendo esto así, su arraigo está acreditado en autos. En cuanto a la obstaculización, de igual manera, se ha sustentado en la gravedad de la pena, que sería, hay un pronóstico por parte del juez, dice que es de 12 años, y también sobre la magnitud del daño causado. Sobrecarta este tribunal el razonamiento anteriormente efectuado respecto a los demás investigados. Por otro lado, aduce ser integrante, por ser integrante de una organización criminal, en cuyo caso podría en riesgo la tranquilidad pública. Además de lo antes referido respecto a los otros investigados, es de acotar lo siguiente, que si bien el Ministerio Público tiene la prerrogativa de afirmar como persecutor penal por su rol dentro del proceso, como afirmación para el Ministerio Público ya de ser integrante de una organización criminal, empero el juez tiene que sopesar si existen algunos datos objetivos que desde esta etapa inicial permiten poner en evidencia estar ante una presunta organización criminal. Es de atender la estación procesal en la cual nos ocupamos. El Ministerio Público no tiene responsabilidad en el razonamiento falto de argumentos por parte del operador de justicia. Reitero, la Fiscalía cumple con su facultad o su prerrogativa postulatoria, conforme a sus alcances funcionales preestablecidos en su ley orgánica. Por otro lado, también habla de obstaculización de la actividad probatoria. Dice que el colaborador eficaz 2024 habría manifestado que ordenó a Gilmer Raúl Flores Fernández que borre y oculte evidencia de su accionar delictivo, a fin de que borre mensajes y cambie de su celular. Es de atender de que, si bien es cierto, podría considerarse como un dato relevante, sin embargo, este debe estar acompañado de otro dato,
que otorgue mayor verosimilitud a la información. No con grado de contundencia, pero al menos que otorgue mayor logicidad y veracidad y presunción de veracidad a lo que se está consignando. En ese sentido también no concurre el tercer presupuesto, como es el de posibilidad de fuga y obstaculización de la averiguación de la verdad, porque no se ha acreditado debidamente en autos, ameritando de igual forma revocar en este extremo la impugnada, así como desestimar el pedido de ampliación de detención preliminar judicial contra el antes mencionado. A ver, el señor, el ciudadano Mateo Grimaldo Castañeda Segovia. Noriel. El señor. Uy, Dios mío, perdón. Perdón. Expreso las disculpas, estoy con alergia. Ya. Bien, en cuanto al señor Nicanor, no, Mateo Grimaldo Castañeda Segovia. De igual forma, acontece con el investigado Castañeda Segovia, conforme se anotara precedentemente en cuanto al copia y pega de aspectos medulares consignados en el extremo que aborda el peligro procesal. Es decir, también dice que el investigado contaría con cierto arraigo domiciliario familiar, pero no se señala en base a qué se sustenta con cierto arraigo familiar y domiciliario. El tribunal no puede inferir a qué se refiere porque no existe otro dato consignado que permita esclarecer o al menos dilucidar la afirmación del juez de la investigación preparatoria. Solamente se remite a los datos proporcionados por el Ministerio Público. Y como ya hemos indicado, el juez tiene que desarrollar y plasmar mínimamente un discernimiento. Por otro lado, se indica que no se validará, dice, su arraigo laboral al haber utilizado su profesión para entorpecer la actividad probatoria. Como se ha referido en los demás casos, esto es materia de investigación. No se puede utilizar un factum que está sometido a investigación y por el cual se atribuye una conducta, la presunta comisión de una conducta ilícita como un indicador de obstaculización. Por otro lado, hace mención al peligro de fuga por la gravedad de la pena, magnitud del daño causado, en igual sentido que lo hizo con los otros investigados. Dice que pondría en riesgo la tranquilidad pública y está incurso en eventos de tráfico de influencias. Incurre en el mismo hierro, al igual al afirmar su pertenencia a una organización criminal. No hay que olvidar que estamos en actos iniciales de diligencias preliminares. No es correcto hacer una afirmación por parte de un juez a este nivel en los términos que está consignado. Esto es ya aseverar la pertenencia del imputado a una organización criminal. Esta licencia solo es permisible, a entender de esta sala superior, efectuar
a la Fiscalía, que es la que tiene el cargo de la investigación del delito y de la persecución. Seguidamente aborda la obstaculización de la actividad probatoria, aludiendo también al colaborador 2-2024, haciendo mención que el investigado habría contactado a un efectivo policial que labora en la DVI y en el equipo especial para pedirle que interceda ante la fiscal Marita Barreto Rivera a fin de que apruebe el escrito presentado por un investigado, Wilberto Nicanor Boluarte Segarra, para que su caso sea derivado a la primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en delitos de corrupción de funcionarios, porque el investigado podría influir en dicho despacho para manejar la investigación. También solicitó al agente encubierto del EFICOP que haga todo lo posible para que archive la denuncia, que le informe el colaborador eficaz, conforme había declarado, contra la Presidenta de la República. A cambio de ello, respaldaría al agente encubierto, no lo sacarían de la DIVIAC ni de la coordinación del equipo especial PNP y tampoco pasaría al retiro. Sobre lo anotado por el juez, también ya hemos razonado al abordar la situación jurídica procesal de los otros investigados. Esta información cuyo dominio es del Ministerio Público está en investigación y es materia justamente de parte de los cargos que se le atribuyen al ciudadano Castañeda Segovia. En ese sentido, no se admite que sean utilizados como datos con fines de afirmar que existe obstaculización. Siendo esto así, al no haberse acreditado mínimamente la concurrencia del presupuesto de posibilidad de fuga o de obstaculización, también es menester revocar este otro extremo de la resolución número 1. Esto es la detención preliminar judicial con incomunicación y desestimar el pedido fiscal de ampliación del plazo de la detención preliminar judicial dictada con incomunicación. Finalmente, abordamos la situación jurídica del señor Jorge Chingay Salazar. En igual forma que los otros investigados, acontece con este, en cuanto a lo que expone el juez de la investigación preparatoria. Medularmente consigna lo mismo. Aparentemente, como afirmaran algunos abogados de la defensa, habría copiado y pegado. En cuanto al arraigo domiciliario también dice, y familiar, también dice, cuenta con cierto arraigo domiciliario y familiar. También señala conforme a los datos proporcionados por el Ministerio Público. Lamentable que conteste ello porque el Ministerio Público hace su trabajo. El juez también debe cumplir con hacer lo propio. No hay un razonamiento adicional a qué se refiere con cierto arraigo domiciliario y conforme se ha notado, este tribunal no encuentra cómo justificar lo que indica la resolución en este acápite. Dice, no habría acreditado a cabalidad su arraigo económico desde que manifestó que contaría con un negocio propio, pero que dicho dato ha sido enervado con la búsqueda de su RUC, en la cual consta que es una persona natural sin negocio. Ya. Sin embargo, se tiene la inscripción en sociedades anónimas, Hockey Perú, Gestiones SAC, un registro de escritura de personas jurídicas, rubro Constitución, letra A, 00001,
donde se indica como socios fundadores y aportantes a Jorge Chingay Salazar. Evidentemente acredita su actividad o negocio económico. ¿Quién es el gerente general? Jorge Chingay Salazar. Además de ello, obra también su ficha de consulta en RENIEC, donde evidencia su arraigo domiciliario. En cuanto a la gravedad de la pena, la magnitud del daño causado y la pertenencia a una organización criminal, sobrecartamos los mismos argumentos antes señalados, teniendo en cuenta que se ha incurrido en el mismo error anteladamente advertido. En cuanto a la posibilidad de que el investigado pueda eludir la acción de la justicia, ganancias ilícitas con el objeto de destinarlos a dicha finalidad. Las ganancias ilícitas que se le atribuyen son materia de investigación penal en su etapa de inicio de diligencias preliminares. Bueno, hasta el tiempo que la Fiscalía considere pertinente mantenerla en ese estadio procesal. En ese sentido, pues, tampoco, lamentablemente, no encontramos concurrir la posibilidad de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad a razón de carencia de datos objetivos debidamente razonados por el juez de la investigación preparatoria. Es de acotar lo siguiente. Estando al test de proporcionalidad anteriormente mencionado, que ha sido recogido de sentencias del Tribunal Constitucional, haciendo un análisis de la idoneidad de la medida, esta lamentablemente no resulta idónea, siendo menester revocarla y disponerla y reformando, disponer la inmediata libertad de los investigados, que lógicamente están con el imperativo deber de allanarse y de comparecer ante el Ministerio Público cuando sean requeridos, tantas veces que sean requeridos y en las horas que sean requeridos para el esclarecimiento de los hechos. Es una investigación bastante seria que amerita también una atención con esa dimensión. El hierro en la judicatura de ninguna manera sustrae al investigado de cumplir con su deber de coadyuvar con el Ministerio Público. Además, en cuanto al análisis de necesidad, estando a que no tenemos objetiva y razonablemente algún dato sustentado con la objetividad correspondiente en magnitud proporcional a la estación procesal en que nos encontramos, pues evidentemente no es necesaria la medida de detención preliminar judicial y menos aún en estado de incomunicación los investigados. En ese sentido, pasando finalmente al análisis de la ponderación o proporcionalidad en sentido estricto, el tercer paso, que consiste esta estación, la operación que debe hacerse aquí, siguiendo la ley de la ponderación, como nos ha ilustrado el Tribunal Constitucional, dice cuando mayor sea la afectación en el ámbito del derecho fundamental, en este caso la libertad, mayor debe ser el grado de satisfacción o cumplimiento de los objetivos constitucionales propuestos. ¿Podemos nosotros afirmar ello? Es decir, la privación de la libertad de los ciudadanos que han recurrido en apelación, el tenerlos privados en libertad e incomunicados, ha cumplido la finalidad expectante del persecutor del delito. Tenemos que preguntarnos y a la vez respondernos, ¿no?, si esto ha sido verdaderamente satisfactorio. Tanto más si se pedía una ampliación de la medida, no existiendo datos objetivos que evidencien alguna acción que compela o que se resista evidentemente al proceder fiscal, pues resulta como consecuencia señalar que la medida de detención preliminar judicial con incomunicación no resulta proporcional. Aplicar para este caso concreto
en esta etapa procesal. Finalmente, quepa señalar que debe demostrarse ante medidas como estas que si con la elevada intervención en el ámbito del derecho procesal penal se ha logrado también un elevado grado de satisfacción para el fin constitucional de perseguir el delito, implicante ello a poder concluir que el medio empleado ha pasado óptimamente el test de proporcionalidad y debe considerarse que estamos ante una restricción legítima desde la perspectiva constitucional. En este caso concreto no se advierte, por ende, haberse superado el test de proporcionalidad, siendo menester proceder conforme se tiene anotado precedentemente. Decisión. Por las consideraciones expuestas, la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada resuelve revocar la resolución número 1 del 10 de mayo de 2024, mediante la cual el juez del primer juzgado de investigación preparatoria nacional dicta detención judicial preliminar incomunicada contra Wilberto Nicanor Boluarte Segarra, Noriel Chingay Salazar, Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, Jorge Chingay Salazar, Jorge Luis Ortiz Marreros por el plazo de 10 días naturales con motivo de las diligencias preliminares seguidas por la presunta comisión del delito de organización criminal y otros en agravio del Estado. Disponer la inmediata libertad de los investigados antes mencionados, oficiándose a la autoridad policial correspondiente para su cumplimiento. Dejar sin efecto las órdenes de captura dictadas contra el investigado Jorge Chingay Salazar, oficiándosela a la autoridad competente. Téngase por notificadas las partes procesales en este acto al haberse emitido decisión íntegra en audiencia pública. Devuélvase los actuados a los juzgados de origen en cuanto sea su estadio, luego de cumplido el trámite del artículo 420, inciso primero del Código Procesal Penal. La decisión ha sido asumida. Previamente obviaba, declarese infundado el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra el extremo de la resolución número 1, mediante el cual se señaló como plazo de la detención preliminar judicial incomunicada de 10 días, pidiendo su reforma por el de 15 días. Firma la decisión, o dictan la decisión, los jueces superiores Torre Muñoz, Contreras Juscano y Sologuren Anchante. Se da por concluida la audiencia, se autoriza el cierre de grabación de audio y video. Los efectivos policiales conducen bajo buena guardia y custodia a los investigados desde donde los han traído hasta que reciban el documento oficial de la autoridad judicial. Con ello damos por concluida la audiencia de apelación.